Seguimos adelante en esta edición central. Como ya les adelantábamos, es momento de las noticias internacionales. Crece la tensión en Medio Oriente, Deli. Es así, Estefi. El fin de semana nos enterábamos de que Israel, en esta ofensiva que lleva adelante contra Hezbollah, asesinó al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Y vamos a establecer contacto ahora aquí en BTV Noticias con Claudio Fantini, analista y periodista internacional de esta casa. Claudio, ¿cómo estás? Muy buenas noches para ti. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Deli. Un gusto saludarte. Lo mismo digo. Bueno, para tratar de entender esta ofensiva de Israel, ¿y qué supone haber eliminado al líder de Hezbollah? Es un golpe muy fuerte, casi fulminante, porque no ha sido un líder más. De los tres líderes que tuvo, él ha sido quien más prolongadamente estuvo al frente de Hezbollah durante 32 años, nada menos, y fue quien más se empoderó en ese liderazgo y a su vez quien más empoderó, fortaleció al grupo Hezbollah. El primer líder de Hezbollah, prácticamente quien asume tras la creación de esta organización terrorista en 1982, tras la retirada de Israel, que había entrado hasta Beirut con su ejército y Ariel Sharon a la cabeza, en el nacimiento queda en el liderazgo Subhi al-Tufoili, quien en 1990, por ser renuente a estar al servicio de Irán, por ser renuente a recibir órdenes de Irán, fue removido del cargo. Entonces, al liderazgo lo ocupó Abbas Musawi, ¿no? Pero un año después de haber asumido ese liderazgo, Musawi fue acribillado desde un helicóptero israelí cuando transitaba una carretera en el sur del Líbano. Entonces, en 1992 llegó Hassan Nasrallah y empezó a empoderarse de inmediato. El primer hecho que le dio fuerza en la comunidad chiita del Líbano, recordemos que el Líbano tiene un componente étnico bastante diverso. Los chiitas son individualmente la etnia mayoritaria, pero también hay una muy fuerte comunidad sunita. Están los maronitas, que son árabes cristianos, están los drusos, por ejemplo, que también son musulmanes, pero con rasgos muy particulares. Hezbollah, liderado por Hassan Nasrallah, empieza a generar un liderazgo mesiánico muy fuerte. ¿Por qué? Bueno, lo primero fue la muerte de su hijo, que era un adolescente y murió en combate. El hecho de que se convirtiera en mártir prácticamente quien era un niño o recién estaba dejando de serlo y era el hijo del máximo líder, hizo que ese máximo líder fuese mirado con mucho aprecio y mucho respeto por la comunidad chiita. A eso se sumó en el 2000 la retirada de Israel del sur del Líbano. Recordemos que tras la invasión de 1982, lo que se llamó Operación Paz en Galilea, Israel retuvo bajo su control una franja territorial en el sur del Líbano al que llamó la zona de seguridad. En el 2000 se retira de esa zona de seguridad y eso fue considerado un triunfo de Hezbollah, que fortaleció a Nasrallah. Lo mismo que la guerra de 34 días del año 2006. ¿No? Fue un empate, pero como dice Kissinger, el ejército irregular si no pierde, gana, mientras que un ejército convencional, si no gana, pierde. Bueno, así fue acrecentando su poder. Luego le entregó Hezbollah totalmente a Irán, a cambio recibió mucho económicamente, además de armamentos, y con eso
creó una red de asistencia social que hizo muy poderoso a Hezbollah en la comunidad chiita libanesa, y eso lo convirtió en un estado dentro del estado libanés, con un ejército incluso más poderoso que el ejército nacional del Líbano. Por eso es un golpe muy fuerte contra Hezbollah su muerte. Sí, y este asesinato de Nasrallah se sumó también a otros asesinatos de altos mandos también de Hezbollah. Este debilitamiento, estos ataques, ¿podría suponer un fin para el grupo terrorista que responde, como bien decías, a Irán? Bueno, sin duda, Deli, esta seguidilla de golpes son prácticamente sin antecedentes. Nunca Hezbollah perdió tantos jefes, tantos comandantes, tantos líderes en un puñado tan pequeño de días. Nunca estuvo tan acorralado, con una grave amenaza más. Irán de momento no da señales de intervenir para ayudar a Hezbollah, ¿no? Irán se está quedando paralizado y está mirando de afuera. Esto puede cambiar en las próximas horas, mañana o la semana que viene, pero hasta el momento Hezbollah se está sintiendo abandonado por la República Islámica de Irán. Era de esperar esta seguidilla de golpes, porque después de ese golpe tan espectacular y tan exitoso en materia de despliegue de aparatos de inteligencia y también de despliegue tecnológico, que fue la explosión masiva y simultánea de los Vipers y de los Handys con los que se comunicaban los miembros de Hezbollah, el Hezbollah quedó incomunicado. Entonces era de ver venir que a renglón seguido Israel iba a lanzar una oleada de golpes sobre Hezbollah, aprovechando esa desconexión y ese desconcierto que les había producido la ola masiva de explosiones de Vipers y de Handys. Y así fue. Israel aprovechó ese desconcierto, esa desconexión en la que quedó Hezbollah, porque perdió sus instrumentos de comunicación interna y empezó esta seguidilla de golpes, pero que esté muy arrinconado, que esté más debilitado que nunca, que jamás haya recibido golpes de semejante envergadura, no quiere decir que esté por extinguirse. Son fuerzas organizadas para generar instantáneamente nuevos liderazgos y nuevas comandancias. Por lo tanto, no está dicha la última palabra. No obstante, lo que hay que observar para saber cuánta le queda de vida a Hezbollah es cómo reacciona a Irán, cómo reacciona la República Islámica de Irán, porque hasta acá el régimen de los ayatolás, que ha recibido muchos golpes directos de Israel contra el régimen mismo, ¿no? El asesinato de Ismail Haniyeh, el líder político de Hamas, que reside en Qatar y había ido a Teherán a la asunción del nuevo presidente iraní, el asesinato de altas figuras, altos miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán. Nada de eso ha sido respondido y se supone que esta ola de ataques que está debilitando muy sustancialmente a Hezbollah debiera generar una reacción de Irán. Por eso hay que mirar a Irán. A Hezbollah le preocupa mucho que Irán hasta el momento no haya reaccionado. Muy bien, Claudio, te agradecemos por este completo análisis como siempre, ¿eh? Abrazo grande, Deli, hasta cualquier momento. Que tengas una buena semana. Dejamos Medio Oriente por un lado y nos vamos ahora hacia Europa. El gobierno italiano, a través de la primera ministra Giorgia Meloni, pretende legalizar la castración química para abusadores. La propuesta fue impulsada por la coalición de derecha del gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni, quien busca mostrar mano dura en temas de seguridad.
La medida, que incluirá el uso de fármacos bloqueadores de andrógenos para reducir la libido de los delincuentes sexuales, será aplicada de manera voluntaria y reversible con el objetivo de disminuir el riesgo de reincidencia. Uno de los detonantes recientes que impulsó esta política fue el caso de una violación grupal de 2 menores en la localidad de Caivano, cerca de Nápoles, un hecho que conmocionó al país. Meloni sostuvo que la seguridad será su prioridad en los próximos meses y lleva adelante la reurbanización de Caivano, una ciudad que se convirtió en símbolo de criminalidad y exclusión social. La propuesta de castración química es defendida con fuerza por la Liga, uno de los principales socios de la coalición de Meloni. Partidos de izquierda, sin embargo, se oponen a la medida, calificando la propuesta de extremista y contraria a los principios constitucionales de Italia, en los que muchos consideran una defensa a la pedofilia. La diputada Simona Bonafè sostuvo que la iniciativa es inconstitucional y que supone un retroceso en la evolución del derecho penal. La castración química es ya una práctica legal en países como Rusia, Polonia y en algunos estados de Estados Unidos para ciertos delitos. Algunas de las propuestas de Giorgia Meloni, que también prevé cárcel para quienes corten las calles en protestas. Viajamos ahora hacia México. Claudia Sheinbaum va a estar asumiendo la presidencia mañana en México. Será la primera mujer en ocupar el cargo en ese país. Claudia Sheinbaum iniciará su gobierno este 1 de octubre, acompañada del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien le pasará la banda presidencial para su toma de protesta en el Palacio de San Lázaro y así comenzar la administración 2024-2030. Sheinbaum es una política mexicana que ha ocupado cargos en el gobierno del Distrito Federal, tales como Secretaría de Medio Ambiente y Jefa de Gobierno. Es miembro del partido Morena y ha sido una cercana colaboradora del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien no dio detalles específicos sobre sus planes tras dejar la presidencia, pero en diversas ocasiones manifestó que se aleja de la vida política. Por su parte, la presidenta electa destacó la influencia de López Obrador en su carrera política y en la conformación de su visión de gobierno. A lo largo de la campaña, el mandatario expresó su confianza en que ella dará continuidad a las políticas de su administración. Entre los asistentes confirmados a la ceremonia de asunción se encuentran el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, el colombiano Gustavo Petro y el chileno Gabriel Boric. Aunque el presidente Joe Biden no estará presente, su esposa Jill Biden representará al gobierno de Estados Unidos. La asistencia del primer ministro canadiense, así como el presidente argentino Javier Milei, es incierta debido a tensiones recientes con la administración de López Obrador.